El pasado 28 de abril, el Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó el registro como agrupación política nacional a Humanismo Mexicano. Sus representantes, sus dirigentes, forman parte de la Iglesia La Luz del Mundo, cuyo líder cumple una condena de 16 años en Los Ángeles por abusos sexuales a menores. ¿Estamos ante el futuro partido de la Iglesia La Luz del Mundo? Este es nuestro tema, aquí en Sacro y Profano. El Instituto Nacional Electoral aprobó el registro como agrupación política nacional a Humanismo Mexicano, organización supuestamente vinculada con la Iglesia de la Luz del Mundo y dirigida por Nason Joaquín García, quien cumple condena en Estados Unidos por abuso sexual cometido contra menores de edad. Hay que recordar que una agrupación política nacional es la antesala para la constitución de un partido político. Ante la ola de señalamientos por los vínculos de la nueva agrupación con la Iglesia La Luz del Mundo, el diputado morenista Emanuel Reyes Carmona calificó los cuestionamientos como una campaña de discriminación religiosa. La Iglesia La Luz del Mundo fue fundada por Eusebio Joaquín González en 1926. En ese momento, Jalisco era el centro de la Guerra Cristera, un movimiento armado de católicos en contra de la administración del presidente Plutarco Elías Calles. Los miembros de la Iglesia dicen tener 5 millones de adherentes en todo el mundo. El censo de población de 2020 registró 190,000, cuya sede principal está en Guadalajara, Jalisco. En junio de 2022, un juzgado de California condenó al líder de la Iglesia, Nason Joaquín García, llamado el Apóstol de Dios, a 16 años y 8 meses de cárcel por abuso sexual infantil. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. Como todos sabemos, el INE aprobó el registro como agrupación política nacional a Humanismo Mexicano, que es, como todos sabemos, la antesala para la conformación de un partido político. Los representantes jurídicos, como hemos visto, están vinculados a la Iglesia La Luz del Mundo. Emanuel Reyes Carmona, que es el representante legal, rechaza que esta nueva APN sea un instrumento de la Iglesia Evangélica La Luz del Mundo, como diciendo, si un católico funda un partido, no necesariamente ese partido es de la Iglesia Católica. Sin embargo, hay diversos indicios que le contradicen. Para analizar estas implicaciones, agradezco la presencia de Leopoldo Cervantes y de Carlos Garma, ambos especialistas muy agudos en estos temas. Buenas noches, bienvenidos. Primero, sobre la esfera pública, regresa un partido, digamos, de inspiración religiosa, inspiración evangélica. ¿Qué surge, digamos, tu reacción frente a esta aprobación del 28 de abril? Buenas noches, Bernardo. Efectivamente, estamos delante de un nuevo episodio en este sexenio de la presencia religiosa en el ámbito político. Yo me referiría a las dos presencias previas que hubo en este sexenio. Dos presencias previas. Primero, la alianza del partido que ganó las elecciones con el Partido Encuentro Social, y después la presencia de Confraternice al principio del sexenio, los primeros 2 años. A mí me sorprende mucho, y esa sería mi primera reacción, que ahora en el esquema de las agrupaciones políticas nacionales, que como bien señalaste es el paso previo a que se organice un partido político, ahora se retome o se acerque este proyecto a una iglesia tan cuestionada como es la Luz del Mundo. Yo vería allí el flanco más débil del asunto, aunque efectivamente estamos delante de una nueva generación de representaciones religiosas. En este caso, los laicos de la Iglesia La Luz del Mundo, a diferencia de otros representantes que en otro tiempo ha tenido, un tiempo no tan lejano, ha habido representantes que incluso son obispos de esa iglesia y han estado participando en la arena política. Ahora tenemos una nueva generación. Los principales representantes de esta agrupación política nacional, los 3 pertenecen a esa iglesia, pero los 3 son laicos, no pasan de los 30 y tantos años y representan una nueva generación de representación en este contexto. Carlos, tú como conocedor de América Latina, este fenómeno no es nuevo en México, que
tanto, digamos, la clase religiosa o sectores de las iglesias coqueteen con lo político, pero también lo político coquetea con las iglesias. Ese fenómeno es nuevo. ¿Qué pasa en América Latina? Brasil, por ejemplo, Sí. ¿no? O otros países. Vemos gobiernos nuevos que retoman aspectos de la laicidad, Lula en Brasil, Petro en Colombia, Arce en Bolivia, y aparentemente estos movimientos estarían en un reflujo, pero ellos saben que pues el tiempo cambia y que hay que esperar, y simplemente implica cambiar de estrategia, ¿no? Un efecto muy importante es el crecimiento de la extrema derecha en Estados Unidos, que tiene mucha influencia, por ejemplo, en Centroamérica. Igual, Trump y sus huestes están aparentemente derrotados o caídos, pero hay una nueva generación de evangélicos de derecha conservadora en Estados Unidos que han logrado elementos importantes. Echaron para atrás Roe versus Wade y ahora permiten que el aborto sea decidido por los estados. Han logrado un avance importante con representantes en la Suprema Corte. Entonces, este nuevo grupo como que está apareciendo, que es el momento de buscar nuevas tácticas, de buscar cómo regresar ahora con nuevos postulados. Muy bien, entonces me quedo con lo que han planteado. Este fenómeno es un reacomodo, digamos, cultural, religioso, que va más allá de México. Surgen, en segundo momento, estas grandes agrupaciones político-religiosas. Electoralmente no han tenido en los últimos años un eco muy grande y más bien están en estado de reflujo, pero ahí están estructuras que están ahí presentes y acechantes. Regresamos, nos preguntamos si Humanismo Mexicano será el futuro partido político confesional de la luz del mundo. Vamos a una pausa, usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando con Leopoldo Cervantes y Carlos Garma, y la pregunta que flota en esta mesa es en torno a los vínculos de esta agrupación política nacional llamada Humanismo Mexicano con la Iglesia La Luz del Mundo. ¿Cómo ves estos vínculos? Y brevemente, un poco danos una semblanza de esta iglesia. Bueno, hay que insistir en que la población mexicana en general sigue viendo a La Luz del Mundo como una iglesia evangélica. Esta percepción no necesariamente va a cambiar, va a continuar, pero lo que sí hay que subrayar es que finalmente este nuevo impulso político que viene desde ese espacio ha retomado al vuelo la frase que el presidente actual señaló cuando se cumplieron los 4 años del sexenio. La frase que sacó y el concepto que sacó fue el de humanismo mexicano como tal. Lo que hay que ver es que esta agrupación política nacional ha tomado al vuelo, estamos en mayo, son 6 meses aproximadamente, en que esta agrupación toma ese concepto, lo aplica para hacer toda una declaración de principios. En la página de línea hay 43 páginas que abarcan toda esta presentación de principios, de postulados básicos, donde se desglosa todo lo que significa humanismo mexicano. Pues aquí lo que vemos es que Humanismo Mexicano, como agrupación política nacional, está queriéndose vincular directamente con la dinámica que tiene este sexenio para apuntar hacia las elecciones del año entrante. Identificarse con el morenismo, con la cuarta transformación. Exactamente, sí, Ya. porque el postulado de Humanismo Mexicano viene directamente del morenismo. Por lo tanto, al tomar ese concepto al vuelo y desarrollarlo y desglosarlo en esta declaración de principios, permite asomarnos a las posibilidades que este proyecto pueda tener a corto y a mediano plazo. Ahora, para, digamos, registrar una asociación política nacional, requieres de 5,000 firmas.
y en muy poco tiempo presentó 25,000 firmas. Es un récord, digamos, que no se tiene. Esto significa que detrás de estos personajes hay toda una agrupación que está atrás, sectores importantes que están Una atrás. nota periodística muy importante que se publicó, apareció después del registro del día 28 de abril, explica cómo estos políticos de la Luz del Mundo y los que representan a las otras agrupaciones también han ofrecido a Morena un número específico de votantes para el 2024. En este caso particular se habla de unos 25,000 afiliados a Humanismo Mexicano, que sería, digamos, la base de votantes que le ofrece al partido en el poder. Es llamativo también que Humanismo Mexicano está ofreciendo trabajar en esas zonas donde el morenismo no ha tenido mucha presencia. Así es. El occidente de México, Jalisco sobre todo, que es donde se encuentra la base de la Luz del Mundo, y otros estados del norte de la República. Yucatán también. Exactamente. Hay una clasificación de zonas. Hay zonas políticas muy activas, hay zonas políticas intermedias y las zonas políticas menos activas. Esa clasificación, ahorita Humanismo Mexicano la tiene bien clara. Carlos, la relación de la Iglesia a la Luz del Mundo en toda su historia siempre ha estado vinculada a lo político. Incluso su existencia durante mucho tiempo estuvo cobijada por el PRI. Dinos esta relación de la Iglesia Luz del Mundo con otras agrupaciones políticas. Como señalas, desde casi los inicios, la Luz del Mundo se orientaba a apoyar el Partido Revolucionario Institucional, aportándole votos, teniendo representantes en el PRI, tenían diputados, inclusive senadores. Había una relación cercana con el partido y algunos gobernantes. La caída del PRI afectó un poco esto, pero ellos también se ubicaron con algunas presiones de movimiento ciudadano, pero siempre esto fue una estrategia que utilizó la Luz del Mundo para relacionarse con la sociedad mexicana. Ahora, aquí hay un elemento muy interesante. Hay un elefante blanco en el cuarto que sabemos que es la crisis de liderazgo de la Luz del Mundo, que es pues, muy fuerte debido a el encarcelamiento de el líder máximo de la Iglesia. Desde un lado, uno pudiera pensar que un movimiento político estaría desarticulado, o un movimiento social estaría desarticulado por esta crisis de liderazgo. Sin embargo, la estrategia institucional es claramente ver más allá de la crisis actual y buscar un involucramiento activo en la sociedad, que es muy interesante como estrategia. No es, ahora nos vamos a esconder. No se repliegan, sino... No, vamos agresivamente a estar presentes, porque sabemos que esto, como que entienden bien las instituciones de larga duración, como son las iglesias, eso va a pasar. Interesantísimo, Carlos. Leopoldo, recuerdan los antecedentes. Está el tema del PES, sus dos versiones, como comentabas, ¿no? El Partido Encuentro Social y después el Partido Encuentro Solidario. No alcanzaron el registro porque no tuvieron los votos necesarios que señala la ley, que es el 3% de la votación en general. Es un antecedente desafiante esto, ¿no? Es decir, que la sociedad no vea o no se sienta totalmente representada, o las comunidades religiosas no vean en este partido evangélico su representación. ¿Cómo ves el tema? Que Encuentro Social, infringiendo algunos de los requisitos que debían cumplirse, solamente cambió una palabra en su nombre. De Encuentro Social pasó a Solidario, y eso se pasó rápidamente, no se discutió mucho y avanzó. El problema del PES en sus dos versiones fue, desde tiempo atrás, empezó como un partido regional en el norte de México, en Baja California. Después quiso obtener membresía en el sureste de México. En el sureste se estrelló estrepitosamente con una pared, particularmente en el estado de Tabasco, donde ellos soñaban y esperaban con recibir mucho apoyo. Esto no sucedió. En las elecciones pasó lo mismo.
El voto corporativo del que tanto se habla en ocasiones no aconteció, y entonces Encuentro Social en ese momento no alcanzó el número de votos y el Solidario tampoco. Entonces vino una caída no prevista incluso por los liderazgos del partido, que consideraban que el voto corporativo se iba a cumplir, pero no se cumplió. El voto se dispersó, aun cuando hubo estas mayorías que ya conocemos, el partido no alcanzó los votos que necesitaba. Que fue interesante, hubo un gran debate si había un voto evangélico o que no. se sigue discutiendo. Y si la gente votó más que por el partido, votó por Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y eso pulverizó, digamos, la oferta. Pero tuvo 2 oportunidades y fracasó. Sí. Bueno, podemos encontrar muchos otros temas fascinantes, pero, Carlos, yo te quiero preguntar sobre el desafío a la tradición laica mexicana. Es decir, yo entiendo en otros países, en Colombia, en Brasil, donde el concepto de separación de iglesia y Estado tiene otra connotación. Pero en México tenemos 150 años y han sido en algunos momentos muy rígidos. ¿Cómo esta emergencia de nuevo de un partido con esta inspiración religiosa, digamos, o esta asociación, remueve otra vez el tema de la laicidad de México? Sí, es interesante porque es claro que en México ha habido un rechazo a la idea de un partido confesional. A diferencia de otros países, en México ha sido muy claro que la población mayoritariamente no acepta la relación entre religión y política. Esto lo han mostrado varias encuestas, las encuestas, por ejemplo, de RIFREM, de la red de investigadores del fenómeno religioso, el ENCREER, mostró claramente que las personas en todas partes del país rechazaban que hubiera un apoyo hacia partidos de tipo confesionales. Pero entonces esto regresa otra vez esa discusión, retorna allí, pero yo no creo que han cambiado tanto las condiciones para que ahora se acepte de una manera fuerte. Muy bien, pues antes de hacer un corte, a mí me parece muy interesante lo que estamos conversando, un partido que está echado para adelante en su estrategia, a pesar de estar una iglesia echada para adelante en su estrategia, que no solamente es con un líder, sino también con una estrategia política, regiones, es decir, como que se haría complementaria a la estrategia de Morena. Y también una iglesia pues, que pone desafíos al tema de la laicidad frente a lo que Leopoldo ha llamado esta nueva generación, digamos, de laicos en la iglesia. Vamos a una pausa, estamos hablando sobre el probable futuro partido de la Iglesia La Luz del Mundo. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, estamos conversando en torno a esta aprobación que hizo el INE el 28 de abril a una asociación política nacional cuyos líderes están vinculadas a la Iglesia La Luz del Mundo, una iglesia que hemos visto en los últimos años ha sido muy convulsionada por escándalos de diferente magnitud, pero probablemente el más importante es la severa acusación y señalamiento de su pastor, su líder, por abuso sexual. Nazón Joaquín lleva ya una condena de 4 o 5 años y espera todavía una de 16, que podría ser mucho más corta con los perdones, etc. Leopoldo, ¿por qué votar por un partido ligado a una iglesia así, convulsionada? Bueno, la actitud que tienen los dirigentes de Humanismo Mexicano es de deslindarse de la iglesia. Y tú lo mencionaste al principio, la pertenencia a una asociación religiosa determinada no implica que toda la agrupación completa pertenezca a esa iglesia. El problema está aquí en que al ofrecerse otra vez el voto corporativo al otro movimiento más grande, se está queriendo deslindar todo lo que ha sucedido previamente de esta nueva etapa.
Y hay un factor interesante que también tiene que ver con la manera en que han actuado estos diputados, miembros de la Luz del Mundo, en la Cámara de Diputados correspondiente. El dirigente principal, Emanuel Reyes, dirige la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y ha hecho buen papel. De hecho, ha tenido que enfrentar las posturas conservadoras de los partidos que ya sabemos y ha mostrado su disposición a una apertura más amplia para algunas cuestiones que tienen que ver con asuntos álgidos, ¿no? Entonces, ese factor les está permitiendo a ellos poder abrir la propuesta y presentarse como eventuales candidatos en el futuro y tener una buena aceptación por parte de la ciudadanía. Entonces, de alguna manera están respaldando también con ciertas acciones políticas muy concretas que no tienen que ver con lo religioso estrictamente. Entonces, podríamos decir que sí se está deslindando lo laico de lo estrictamente ligado a una institución religiosa como tal. Entonces, sí hay elementos que les permitirían obtener cierto número de votantes. Uh-huh. Y sobre todo eso, ¿no? De afirmar el carácter liberal como está en sus principios, que puede ser interesante, a diferencia de otros movimientos religiosos que... Eso que acabas de decir está en la segunda página de la Declaración de Principios. Claro, y otros, mientras que otros pues son sumamente conservadores, están en una línea provida, en una línea antiderechos, etcétera. Finalmente, querido Carlos, y agradezco la presencia, Leopoldo, y tuya, Carlos, de estar acá en este espacio, ¿cuál sería el futuro de esta agrupación política nacional? ¿Cómo estás imaginando el corto plazo de aquí al 24 de esta agrupación? Bueno, yo creo que por una parte, en un escenario más grande, se ha visto claramente que los partidos confesionales no tienen mayor impacto y que son rechazados por la mayor parte de la sociedad mexicana y que en un sentido amplio de cuántos votos van a conseguir, cuánta presencia va a haber, es demasiado reciente la mala experiencia de las dos pérdidas de registro del PES. Pero eso no es lo que busca humanismo, ¿no? No es el humanismo mexicano. Ellos, yo creo que están pensando más bien en la sobrevivencia necesaria de la institución y la posible reubicación de la institución, la Luz del Mundo, en un escenario nacional. Buscar cómo ubicarse del lado correcto de los ganadores, que probablemente va a ser Morena. Siempre han sido oportunistas y están pensando en un futuro que va más allá de los lamentables acontecimientos nacionales. En ese sentido, yo creo que la iniciativa va a tener éxito. Ellos a ese plazo, en esa manera, van a lograr reubicarse y, como siempre lo ha hecho esta institución, poder sobrevivir para el futuro. Pues también muy sugerente lo que han planteado, ¿sí? Y en la historia de la Iglesia siempre ha habido una relación de intercambio, es decir, apoyo con votos, pero también que el terreno, que el permiso, que el posicionamiento, y muy probablemente este giro esté más centrado en el tema de una estrategia de sobrevivencia de parte de la Iglesia. Pues bueno, hay muchas preguntas que debemos abordar. Una de ellas es: estamos ante el surgimiento de un nuevo partido confesional. La hipótesis de nuestros invitados es que no. Nuestra tradición política laica podría reconfesionalizarse o pentecostalizar parte de nuestra cultura política. Efectivamente, estamos ante un acecho religioso o un acecho político y utilización o manipulación de lo religioso, que también ahí está. Bueno, son muchos temas y, por supuesto, Sacro y Profano va a estar muy atento para todos estos grandes temas que se van a abrir en unos cuantos meses. Soy Bernardo Barranco y agradezco su presencia en este espacio, su espacio, Sacro y Profano. Buenas noches.